Al final vamos a tomar la lista con lo que esté. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre la otra parte del oído interno. El oído interno es un órgano que está enclavado dentro de un hueso, que es el hueso temporal. Es un macizo óseo, un poco difícil de estar dañado. Sin embargo, existen algunas patologías que pueden de alguna u otra manera dañarlo y causar algunas enfermedades. En el caso de una parotinitis, por ejemplo, un desgaste propio de la edad, la periacusia, por el uso de algunos medicamentos que son oncotóxicos, como la estreptomicina, por ejemplo, la tuberculosis, multidrogoresistente, la exposición constante a ruidos daña, causa un trauma acústico crónico o un trauma acústico agudo en algunas situaciones. Entonces vamos a hablar sobre algunas de estas patologías ahora en la tarde. Vamos a hacer una revisión rápida de todos los temas. Si bien a nosotros nos han enseñado que el oído se divide en tres partes: el oído externo, el pabellón más el conducto, el oído medio, que es la caja timpánica, y el oído interno, que es la cóclea del nervio auditivo. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, en realidad la audición no funciona así. La audición básicamente se divide en dos partes: el oído externo más el oído medio forman una sola unidad, que es el área de conducción o el área de transmisión, porque tiene por objeto captar el sonido, concentrarlo y luego amplificarlo en el oído medio. Entonces conducen el sonido desde afuera con destino a la cóclea, donde está el verdadero órgano de la percepción del sonido. Cualquier patología que afecte estas dos áreas producirá disminución de la audición, llamada hipoacusia, pero de tipo conductiva, porque afectan el área de conducción. Mientras que el oído interno con el nervio auditivo forman una unidad, que es el área neurosensorial. Neuro por el nervio y sensorial por el órgano sensorial, que es el órgano de corte. Cualquier patología que afecte esta área se va a llamar hipoacusia neurosensorial. Y de eso es lo que nos vamos a ocupar en esta clase. Muy bien, como decíamos, el órgano de Corti, que es el verdadero órgano de la audición, está enclavada dentro del hueso temporal. Es un conducto óseo, ¿ok? Pero este conducto óseo que está labrado dentro del hueso temporal tiene la forma de una cóclea o de un caracol. Da aproximadamente 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4. Y este conducto óseo está lleno de un líquido llamado perilinfa. Esta perilinfa tiene una característica muy interesante, que es que está rica en sodio. Es rica en sodio. Pregunta de examen, ¿no? Claro, del grupo anterior. Así ya pasó. Muy bien. Y dentro de este perilinfa rica en sodio está flotando otra estructura que tiene la misma forma de este conducto óseo, que le llamamos el laberinto membranoso, porque el otro es el laberinto óseo. Este laberinto membranoso flota dentro de este líquido, de tal manera que cuando el líquido perilinfático vibre, también va a vibrar este laberinto membranoso. Y este laberinto membranoso es un conducto que también está lleno de un líquido, conocido como endolinfa, que es rico en potasio. Pregunta de examen también, del grupo anterior. No hay que preguntar bien. Bueno, si nosotros cortamos este conducto óseo, vamos a ver, por ejemplo, acá vemos una vuelta. Aquí tenemos a la perilinfa rica en sodio y acá tenemos a la endolinfa, que está dentro del laberinto membranoso. Y dentro de este laberinto membranoso rico en sodio y en calcio, vamos a encontrar al verdadero órgano sensorial, que es esto, el órgano de Corti. Esto le llamamos la rampa media, ¿okay? Acá la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esta rampa media, que viene a ser el laberinto membranoso rico en potasio, dentro de este está flotando las células ciliadas. Estas células ciliadas tienen unas pequeñas fibrisas o cilios en su superficie, que contactan con esto que es la membrana tentoria.
La membrana tectoria es la que va a vibrar cuando los líquidos endolinfáticos vibren. La vibración de la membrana tectoria contacta con las fibrisas y el movimiento de las fibrisas genera un potencial de acción dentro de la célula. ¿Cuándo se va a mover esta membrana tectoria? Cuando el líquido endolinfático se mueve. ¿Y por qué se mueve? Por el movimiento de esto que se llama la membrana de Reissner. Cuando el líquido perilinfático vibre a manera de ondas, también va a vibrar esta membrana de Reissner, y esta vibración se la transmite al líquido endolinfático y este hace mover la membrana tectórica. ¿Okay? Y de esa manera se transmite la energía hacia las células internas. Acá tenemos esto que se llama la estrella vascular, que son vasos sanguíneos, son capilares muy pequeños que sirven para dar irrigación al órgano de corte y mantienen vivo, pues, en realidad, a este órgano de corte. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando el sonido viene de afuera, es captado por el oído. El oído lo concentra en el conducto del tubo externo. Esto hace vibrar la membrana timpánica. La membrana timpánica con la cadena de huesecillos lo que hacen es actuar como un amplificador del sonido. ¿Cuánto lo amplifican? Entre 27 y 30 decibeles. ¿Ok? Transformando la energía de energía sonora a energía mecánica. Finalmente hace vibrar el estribo como si fuera un pistón sobre la ventana oval. Al vibrar este estribo sobre la ventana oval, le transmite la energía sonora hacia los líquidos perilinfáticos. Como si ustedes soltaran una moneda en una piscina, inmediatamente se generan ondas en el líquido, ¿no es cierto? Bueno, la energía se transforma de energía mecánica en energía hidráulica. Al moverse la perilinfa, se va a mover el laberinto membranoso. Dentro de este, la membrana de Reissner. Al moverse la membrana de Reissner, se moverá la endolinfa. Y al moverse la endolinfa, se mueve la membrana tectoria, que tiene contacto con esta membrana. Al moverse estos cilios, lo que se produce es que se aperturan unos canales que tienen las células, que son los canales de potasio, haciendo que el potasio ingrese dentro de las células ciliadas. El potasio lo que ocasiona es que se abran a los costados unos canales, que son los canales de calcio, haciendo que el calcio pueda ingresar dentro de las células ciliadas. Y el calcio es la gasolina que necesita este motor. El calcio lo que va a ocasionar es que las vesículas que se encuentran alrededor del núcleo, que contienen un neurotransmisor que es el glutamato, pregunta de examen del año pasado. Entonces, estas moléculas de calcio movilizan estas vesículas hacia la base de las células, donde liberan el glutamato, y finalmente este glutamato actúa como un neurotransmisor, estimulando las dendritas de la primera vía auditiva y llevan la información hacia la corteza cerebral, transformando la energía hidráulica en energía eléctrica o bioquímica, si la quieren llamar así. Quiere decir que esto es un neuroepitelio donde hay un intercambio muy importante entre partículas de sodio, potasio, calcio, ¿okay? Y liberación de neurotransmisores. Esta es una estructura. El órgano de Corti tiene células ciliadas, pero las células ciliadas no reciben el sonido de una manera anacrónica o irregular. Tienen un orden. Hacia la base de la cóclea se perciben sonidos de alta frecuencia, 16.000, 8.000, 10.000, ¿no es cierto? 2.000. A la parte media ya empiezan los 2.000, 1.500. Y hacia el ápice de la cóclea, la vuelta más alta, las frecuencias graves, 250, 125 o menos. El oído humano puede escuchar hasta 20.000 Hz de frecuencia. ¿Okay? Esto le llamamos la tonotopía coclear. La tonotopía es la organización que tienen las células ciliadas para poder captar el sonido. Ahora, el oído humano no es el mejor de todos. En realidad tiene un desarrollo evolutivo en las especies de un promedio, mediano, digamos. Hay especies que escuchan mucho mejor que la del oído humano, hay oídos que son mucho mejores que la del ser humano. Ustedes recuerdan, pues, cuando hubo un terremoto
en Oceanía hace algunos años, y luego vino un tsunami que afectó el área de Tailandia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hasta películas han hecho de eso. Bueno, cuenta las anécdotas, la historia de que cuando hubo el terremoto, a los minutos, en el área de Tailandia, los elefantes que estaban aproximadamente a unos 3 kilómetros del borde de la playa empezaron a correr, pero no en el sentido de la playa, sino en el sentido contrario a la playa, como adentrándose hacia la selva. Y donde van los elefantes va el resto de animales. El resto de animales los empezó a seguir, ¿ok? Ellos estaban huyendo del borde de la playa, pero hubo un animal que corrió en el sentido contrario, que iban a tomarse selfies, ¿no? Los seres humanos iban más bien al borde de la playa a tomarse selfies, a ver cómo saltaban los pescaditos cuando se habían retirado de la playa, ¿no? Y después vino lo que ya todos conocemos, el tsunami, ¿no? Los elefantes tienen una audición que tiene un radio de acción aproximadamente de 5 kilómetros. Los seres humanos, con la justa, creo que llegamos a 300 o 400 metros, no más, no podemos escuchar más, ¿no? Entonces nuestro oído no es el mejor. Sin embargo, es lo suficiente y necesario para desarrollar la principal capacidad intelectual que tienen los seres humanos. ¿Cuál es? Si no, no habría congreso, no habría referéndum, no habría nada. El desarrollo del lenguaje. El lenguaje que nos permite comunicarnos a los seres humanos y expresar nuestra conformidad con nuestra disconformidad después del examen, por ejemplo. Entonces, esa capacidad intelectual es gracias a un órgano que es el oído. Tenemos el desarrollo del lenguaje porque el lenguaje se aprende por imitación. ¿Ok? Bueno, cuando se afecta el oído interno hay hipoacusia de tipo neurosensorial o de percepción porque se altera el órgano de la percepción. Puede haber hiperacusia. La hiperacusia no es el antónimo de la hipoacusia, no es que escuchen mejor. No, lo que pasa es que aumenta el umbral auditiva en algunas patologías donde hay hipoacusia. Pregunta de examen. La enfermedad de Meniere, el trauma acústico, la presbiacusia. Hay hipoacusia de tipo neurosensorial, pero como el órgano auditivo ya no puede escuchar lo que escuchaba normalmente, tiene un sistema que hace que las células aumenten su umbral auditivo para poder, con lo poco que tiene, poder escuchar lo que ya no escucha. Entonces las células se vuelven más sensibles y a eso le llamamos hiperacusia. Hay hiperacusia en estos pacientes. Por eso para los abuelitos, tú le dices, abuelito, vamos a la iglesia. ¿Qué? Abuelito, vamos a la iglesia. No te entiendo, abuelito, vamos a la iglesia, pero no me grites, dicen. Claro, porque ellos cuando ustedes levantan el volumen de su voz tienen hiperacusia y les incomoda, les molesta eso. La sensación de oído tapado que se produce, por ejemplo, en una enfermedad de Meniere o plenitud aural, que también se llama, el tinnitus o los acúfenos, que para fines prácticos es lo mismo, es un zumbido de oído, y el vértigo que se produce cuando existe patología del laberinto posterior. En general las hipoacusias se clasifican como congénitas y adquiridas. Las congénitas adquiridas con las que ya uno nace. Existen varias razones que pueden ocurrir durante la gestación y causas hereditarias. Dentro de todas, la más común, la más digamos frecuente, a pesar de que estas son realmente raras, tenemos a la deformidad de Mondini, que cuando se desarrolla solamente en la primera vuelta de la cóclea. Acá podemos ver una imagen de la cóclea. Este es el oído medio con los huesitos. Y acá vemos que solamente se ha formado la primera vuelta de la cóclea. Esa es una deformidad de Mondini. Estos pacientes ya nacen con una hipoacusia neurosensorial, a veces severa, a veces ya profunda. Hay malformaciones mucho más severas, por ejemplo, una cavidad común donde no se ha formado ni cóclea ni laberinto posterior, no se separó, se estancó ahí la evolución embriológica. O patología donde simplemente no hay nada, hay una aplasia coclear, no hay cóclea, no hay conducto auditivo interno, no hay nervios, no hay nada, simplemente no se formó nada. Felizmente son patologías, ¿verdad? Y las más comunes son estas. No vamos a ver todas. Para los que están despiertos vamos a ver las de amarillo, y los que están durmiendo le dicen que estamos revisando las de color blanco. Aquí es justo. Vamos a revisar algunas de ellas. La presbiacusia es el desgaste del órgano auditivo. Todos de alguna u otra manera vamos a pasar por esto, algunos antes, otros después. Más o menos se dice que a partir de los 40 años ya empieza el desgaste auditivo. Lo
sucede es que ocurre pues, en frecuencias que normalmente nosotros no usamos. Más usamos desde 125 a 8000, no usamos la frecuencia 20.000, la frecuencia 18.000, 16.000 casi no las usamos, pero el desgaste ya en esas frecuencias se va dando desde los 40 años. Cuando empieza a afectar las frecuencias de 10.000, 8.000, 4.000, ahí empieza realmente empezamos a tener problemas de audición. Este desgaste se da por múltiples razones, como dice ahí, ya la iniciación de la membrana basilar, porque las células ciliadas empiezan simplemente a morir, porque se va produciendo una desmielinización de las células ganglionares, o sea, del nervio auditivo, porque la estría vascular se va obstruyendo por enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, etc. Entonces disminuye la irrigación del órgano auditivo y se va desgastando poco a poco. Esta es una curva típica, una hipoacusia neurosensorial con caída en las frecuencias agudas, al final las graves. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presbiacusia empieza por la base de la cóclea, donde está la captación de las frecuencias agudas, y luego va afectando a las medias, y al final lo último que se pierde son las frecuencias graves. Al inicio hay un estadio sin traducción clínica, es decir, el paciente se da cuenta que ya no escucha bien, pero como que no le hace caso, ¿no? Esto se refiere a las hipoacusias leves, es decir, con pérdidas hasta 40 decibeles, de 25 a 40. El de incidencia social es cuando ya hay un problema de comunicación social. Esto se produce con pérdidas que van de 40 decibeles a 80 decibeles. Pregunta del examen, del que viene. No, del grupo que viene. ¿Ya no hay? Entonces habrá que decirle al doctor de la parte. Bueno, entonces se produce entre los 40 y 80 decibeles. Ahí el paciente empieza a decir, ¿qué? ¿Cómo? No te entiendo. Repite, ya hay un problema de comunicación social. Y finalmente, el aislamiento son las hipoacusias profundas, cuando uno tiene más del 80% de pérdida auditiva, más de 80 decibeles. Allí ya, la verdad que es la situación de los abuelitos, ¿no? Nadie conversa con ellos y ellos no conversan con nadie porque es muy difícil la comunicación. Bueno, a veces se acompaña de zumbido de oído. La discriminación se va alterando porque la corteza cerebral también se va desgastando. Ojo, el oído humano sirve para tener sensación auditiva, no para entender lo que escuchamos. ¿Dónde entiende uno lo que escucha? En la corteza cerebral. Por ejemplo, si ahorita aparece aquí un ovni, no lo vemos pero escuchamos el ruido, ¿ustedes lo reconocerían? No, no es cierto, porque nunca lo han escuchado. Nunca, salvo por ahí alguien que se haya ido a Camines, no sé. Pero no lo reconocemos. ¿Y qué hacemos? Nos asustamos, porque es un sonido extraño y no lo conocemos. Pero luego veo por la ventana, es un ovni, ya, perfecto. La próxima que aparezca un ovni, ¿qué vamos a hacer? No, tranquilo muchachos, es un ovni, porque ya está guardado en la memoria auditiva. Al principio, ¿qué tuvimos? Una sensación auditiva de algo desconocido, pero eso se va a guardar en nuestra memoria y se vuelve consciente. La próxima ya sabremos. Y así es que aprendemos los seres humanos desde que nacemos. Ustedes a los 3 meses de nacidos, cuando se cae un plato, ustedes no saben que es un plato y que sirve para comer, ¿no es cierto? Han escuchado algo y voltean, simplemente tienen una sensación auditiva hasta que alguien les enseñe, no, tranquilo, ese es un plato que sirve para comer, y eso se guardará en su memoria, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se guarda eso? En la corteza cerebral. Entonces, la discriminación en los viejitos también se altera por eso. El entendimiento se va alterando porque la corteza también empieza a tener desgaste. ¿Qué hay que hacer? En general no podemos hacer nada, es irreversible e irreparable. ¿Okay? Podemos darle vitaminas para aletargar o hacer más lento el desgaste. También damos vasodilatadores para mejorar la irrigación del oído, el nimodipino, el Nivigor, el Cinadil, la Cinaricina, por ejemplo, la pentosifilina, son medicamentos que podemos usar para mejorar la irrigación del oído, el Tanacan, el Limogilog, etc. Pero no van a evitar el desgaste, lo hacen más lento. Finalmente, cuando las pérdidas están entre 40 y 80, el uso de decibeles, el uso de los audífonos es la herramienta que nos va a permitir mejorar la audición. No nos va a curar, porque lo que se desgasta del oído interno nunca más se recupera. Se puede mejorar, se puede rehabilitar,
pero a ver que se le gaste la pila del audífono, el paciente sigue siendo sordo. ¿Ok? Entonces los audífonos es una herramienta valiosa, sí, pero que nos ayuda a mejorar la audición, pero no nos cura la pérdida auditiva. El trauma acústico se refiere a la exposición a ruidos que superan los 85 decibeles, que lo que hacen es dañar el oído interno. Dañan a nivel de la ventana oval, el estribo vibra muy fuerte y termina dañando las frecuencias que están frente a él. ¿Cuál es la frecuencia que más se daña en un trauma acústico? La frecuencia 3000. Pero como la 3000 convencionalmente no la medimos, la que se ve más afectada siempre es la 4000. Entonces una caída brusca de la audición en la frecuencia 4000 significa que ha habido un trauma acústico. Puede a veces afectar la 2000 y puede afectar la 8000 que están a los costados, porque el trauma ha sido obviamente mucho más intenso. Puede ser agudo, una explosión, una bala, una bombarda, una rata blanca, en fin. También puede ser crónico, en aquellos que trabajan en fábricas donde existen calderos, máquinas que hacen mucho ruido, los que abren las pistas con esas que son motores, en fin, y no usan protección, los que trabajan en aeropuertos, y no usan esa protección que debe usarse, entonces terminarán con una hipoacúsiclosidad por lo menos. Los que les gusta usar los iPhone, por ejemplo, iPhone con los auriculares, ¿sí, no? Se va causando, cuando lo usan a volúmenes altos, van dañando, ¿cómo se llaman? Los iPods, ¿no? Le van dañando la audición poco a poco. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Lo que se daña no se recupera. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente la prevención. Si nosotros sabemos que vamos a estar expuestos a un ruido muy intenso, debemos prevenir, porque si no, inevitablemente la audición va a ser dañada. Los motores de un avión, por ejemplo, llegan a 140 decibeles, y estos pacientes, si no usan protección, van a quedarse sordos con el paso de los años. Y 140 decibeles, imagínense, la turbina de un avión es un ruido pero tremendo, ¿no? Sin embargo, no es uno de los sonidos más fuertes que existen en la naturaleza. ¿Ustedes han visto al cangrejo ermitaño? ¿Alguna vez? Al cangrejo ermitaño. ¿No lo han visto? ¿No lo han escuchado hablar? ¿Algunos han visto al cangrejo ermitaño? Sean mentirosos, ¿sabes? Bueno, el cangrejo ermitaño, difícil que lo hayan visto porque vive en las profundidades del mar. Y la única manera de comer es un arma que tiene el cangrejo ermitaño. ¿Saben cuál es? El sonido. Tiene unas tenazas que cuando la cierra con tal fuerza, miren, la turbina de un avión 140 decibeles y te malogra el oído. Bueno, las tenazas de este cangrejo ermitaño que vive en las profundidades del mar, y cuando un pescadito está pasando ahí, es lo que hace vibrar sus tenazas, emiten 250 decibeles de intensidad. Y es tan fuerte que el pescado muere, instantáneamente muere. Queda flotando, el cangrejo se acerca con su paciencia, lo coge y se lo come. Porque si no, nunca podría comer el cangrejo, nunca va a chapar un pescadito. Entonces, su arma es el sonido. Emite un sonido tan fuerte que mata a los pescados. Yo no creo que lo hayan visto. Bueno, la sordera tóxica, o también llamada ototoxicidad, es el daño del oído interno producido por medicamentos. Como hemos visto, el oído interno es un neuroepitelio. Y que me olviden, hablando de, siempre les cuento esa anécdota del trauma acústico, ¿no? Porque es cierta, ¿no? Resulta que un grupo de alumnos de la Ricardo Palma rota conmigo, estábamos haciendo audiometría ese día y me dice, doctor, uno de los alumnos les está explicando sobre el trauma acústico, bueno, y cómo se pierde la audición. Me dice, doctor, ¿puede hacerme a mí una audiometría? Sí, le digo, pero son 50 soles. Entonces no, doctor, no tengo plata, ya bueno, te lo haremos gratis, ¿no? Ya, entonces le hicimos la audiometría. Y la audiometría salió así como eso. Tenía un trauma acústico el alumno. Y le digo, ¿y a ti qué te ha pasado? No, doctor, lo que pasa es que en el salón hemos hecho una banda de música. Y uno de los días estábamos ensayando y se acopló con un parlante y hubo un sonido muy fuerte cerca de mi oído y me quedé así. Bueno, lo que tiene eso es un trauma acústico, eso es irreversible. No va a empeorar, tampoco va a mejorar, ya queda como una cicatriz, como una marca. ¿Cierto? Bueno, pasó ese grupo y vino otro grupo. El otro grupo
les estaba explicando también lo mismo, y bueno, les cuento esa anécdota del alumno, ¿no? Entonces uno de sus compañeros dice: doctor, ¿y me puede hacer a mí una audiometría? Ya, pero son 80 soles, ¿no? Dice: no tengo plata, doctor, y entonces te la demos gratis. Bueno, le hicimos la audiometría y salió así, igualito. Y yo le digo: ¿y a ti qué te pasó? No, doctor, de ese caso que usted está contando del compañero, sí. Ya él toca la primera guitarra, yo toco la segunda. Los dos sabían que todo el día que había ocurrido el acoplamiento del parlante, y a los dos les había causado traumatismo. Uno tocaba la primera guitarra y el otro tocaba la segunda. Bueno, así pues, una anécdota real. Ya ahora terminó la carrera hace muchos años, hace como 6 años. Bueno, la sordera tóxica, entonces decíamos que el órgano de corte es un neuroepitelio. Es un órgano sensible, porque vimos que hay un gran intercambio de iones de sodio, de potasio, de calcio, ¿ok? Entonces, si nosotros damos un medicamento como los glomérulos renales, un medicamento que altere la bioquímica de esta estructura, va a terminar matando a las células internas. Y eso es lo que se llama ototoxicidad. Es el daño del oído interno producto de estos medicamentos que pueden alterar su bioquímica. Pero tiene ciertas características. Primero, que es bilateral, o sea, no es que usted le ponga una estreptomicina a un paciente con tuberculosis multidrogo resistente y hace hipoacusia de un lado y nos denuncia porque le hemos malogrado el oído. Eso no puede ser, porque la estreptomicina no entra al organismo diciendo: bueno, yo te voy a dañar solamente el oído derecho y el izquierdo. No, eso no sucede. Las pérdidas son bilaterales y son más o menos simétricas, o sea, no puede ser que uno tenga hipoacusia leve y en el otro hipoacusia profunda. Eso tampoco ocurre. Las pérdidas son más o menos iguales. ¿Y a quién le va a dar? No lo sabemos. Hay una susceptibilidad. ¿Okay? Como le pasó a un colega, a una paciente que operamos de un implante coclear en la actividad privada hace como unos 5 años. Una paciente que ingresa a la clínica por peritonitis. Ingresó con una apendicitis, se complicó con una peritonitis y bueno, todo un lío ahí. Le tuvieron que poner amikacina por 15 días y lo que sucedió es que se quedó con una hipoacusia moderada, tirando para severa, hipoacusia severa en un oído y con pérdida profunda del otro. Había tenido una ototoxicidad. Entonces la paciente hizo todo un escándalo, un lío, y la solución era ponerle un implante coclear en el oído donde tenía hipoacusia profunda y un audífono donde tenía hipoacusia severa. Y con eso mejorar su audición. Fue una paciente de 35 años y tenía toda una vida por delante y era administradora y trabajaba en una empresa. Bueno, le pusimos un implante coclear. Para este implante entró conmigo un colega, un otorrino también. Y bueno, le pusimos el implante y el audífono en el otro lado. La cirugía salió muy bien, la paciente muy bien en el postoperatorio, regresó a su trabajo y excelente. Hasta ahora sigue trabajando fuerte. Pero a este colega con el que habíamos entrado, le tuvieron que hacer meses después, más o menos unos 8 meses después, un tratamiento prostático. Y lamentablemente pues, este tratamiento hace una infección urinaria. Entonces viene el urólogo, lo hospitaliza y le dice al colega, le dice: tenemos que ponerte amikacina. Entonces el colega, sabiendo esto, no, le dijo al urólogo: a mí no me pones amikacina. ¿Qué quiere, que me quede sordo? Yo soy otorrino y sé lo que es eso. El urólogo le dijo: bueno, ¿quieres ser un vivo sordo o quieres ser un muerto oyente? Tú escoge, le dijo. No le dejó opción, así que le tuvieron que poner amikacina 15 días. ¿Y qué creen que le pasó? Nada, no le pasó nada. Entonces, no es que porque te pongan el medicamento vas a hacer ototoxicidad, no. Hay una susceptibilidad que aún está en investigación. Se cree que hay algunos genes, y ya más o menos está en estudio, algunos genes que te predisponen a que los medicamentos te puedan dañar con más facilidad que en otras personas. Muy bien, a veces puede afectar también el área vestibular, por ejemplo la estreptomicina y la gentamicina son más vestibulotóxicos, pregunta el examen. A diferencia de la amikacina y la kanamicina, que son más cocleotóxicos, te dañan más la cóclea. Mientras que la estreptomicina y la gentamicina te dañan más el área vestibular. Tenemos que más los diuréticos de asa como la furosemida, la quinina que se usa para la malaria, la aspirina dada en grandes dosis, el ibuprofeno dada en grandes dosis, no en dosis habituales, 400, 800 miligramos. No. Antes se usaba el ibuprofeno de 4 gramos a 8 gramos diarios en artritis reumatoidea. Usar eso hoy día es una barbaridad, ¿no es cierto? Pero sabemos por eso que eran ototóxicos. Y algunos medicamentos que se usan en
tratamientos reumatológicos o oncológicos como el cisplatino, el metronidazole, en fin, una serie de medicamentos más que al final, acuérdense, lo que hacen es alterar la bioquímica de las células y ya sin terminarla. Existen muchas otras enfermedades o causas. La sordera súbita es la pérdida auditiva brusca. No se sabe por qué. De un día a otro se le echaron y se levantan sordos. Existen muchas teorías, la teoría hormonal, la teoría alérgica, la teoría viral, la teoría vascular, la teoría inmunológica, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se sabe hasta el día de hoy exactamente por qué se te va la audición de un momento a otro. La teoría más aceptada hoy en día, porque hasta hace algunos 6 años se aceptaba la teoría vascular como la más aceptada, en la que había un espasmo en la arteria auditiva, algo así como un infarto. Sin embargo, las evidencias de anatomía patológicas en pacientes que tuvieron sordera súbita en su vida y que donaron su hueso temporal para estudios, las evidencias aparentemente arrojan de que se trataría de una infección viral. Y uno de los gérmenes más involucrados es el herpes virus, pero aún está esto en estudio. Habría aparentemente una infección viral aguda del oído que te destruye casi todas las células y te lleva la audición casi al fondo. Estos pacientes deberían ser hospitalizados o por lo menos sí recibir un tratamiento lo más urgente posible dentro de los 3 primeros días. ¿Qué usamos? No sabemos muy bien por qué, pero usamos corticoides y van bien. Exactamente por qué. Usamos también antivirales, usamos vasodilatadores como la pentoxifilina, que es parecido al rigor, pero tiene algunas propiedades diferentes. Vitaminas, dentro de las vitaminas, la vitamina A. La idea es darle el mayor soporte medicamentoso a este paciente para que pueda recuperar en algo su audición, pero siempre el pronóstico es reservado. El tumor del ángulo pontocerebeloso, el neurinoma acústico, lo vemos ahí, que empieza en el conducto activo interno, pero que va invadiendo el ángulo pontocerebeloso y puede empezar a empujar el cerebelo y hacerse cisterna. Conforme va aumentando el tumor, la sintomatología se va haciendo más florida. Al inicio hay tinnitus, hay trastorno del equilibrio y se va sumando la hipoacusia de tipo neurosensorial. Más frecuente en las mujeres que en los hombres, suele ser más unilateral que bilateral. Bueno, esto es del laberinto posterior, el síndrome vertiginoso. Ya no vamos a hablar de esto porque han tenido ya una clase maquiavélica. Ya no creo que quieran escuchar más sobre el vértigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Reunión de amigas esperando al hombre.